Y ahora vamos a ver entonces cómo funciona este algoritmo de Marzullo y Niger para realizar la depuración distribuida. El objetivo de la monitorización, o sea, la depuración distribuida, entonces es verificar un predicado tita que sea posiblemente o sin duda alguna verdadero en algún punto de la ejecución del algoritmo. Esto me permitirá saber si hubo o no algún problema. Es decir, la función de predicado me va a decir eso. Para poder entonces evaluar una situación de posiblemente o sin duda alguna, necesitamos establecer el concepto de linealización. ¿Qué es una linealización? Y no es otra cosa que la ruta entre dos estados. Recordemos que cuando se ejecuta el algoritmo, ese algoritmo se distribuye, va en todos los nodos, es decir, en todos los procesos del sistema distribuido y se está ejecutando de manera concurrente y paralela, modificando al mismo tiempo la misma variable. Entonces, cada uno de esos caminos es lo que se conoce como linealización, la ruta entre estados de cada proceso. Entonces, luego de tener la linealización aplicando la función de predicado, podemos decir que la afirmación posiblemente tita significará que hay un estado consistente en el estado completo del sistema por el cual pasa una linealización con tal de que la evaluación sea verdadera. Dicho de otra manera, cuando en la ejecución del algoritmo hay un camino en el cual encontramos la función del predicado verdadero, significará que hay un posiblemente tita. La segunda dice, sin duda alguna, significará que para todas las linealizaciones hay un estado consistente por el cual la función del predicado es verdadera. Es decir, la afirmación sin duda alguna es mucho más abarcante. No abarca solamente una linealización, sino si encontramos en todos los caminos posibles el valor verdadero, entonces se cumple la afirmación sin duda alguna. Para poder entonces hacer este análisis de posiblemente y sin duda alguna, necesitamos construir la red de estados globales, que sería básicamente capturar todos los estados posibles de la ejecución del algoritmo en nuestro sistema distribuido. Y la red de estados globales me va a determinar todas las linealizaciones posibles, es decir, todos los caminos posibles por los cuales puede ir la ejecución de un algoritmo. Y aquí vemos, por ejemplo, que en el estado S00 es el estado de inicialización antes de que el algoritmo empiece a ejecutarse. Luego, cuando el algoritmo se ejecuta, vemos que en el proceso P1 ha ocurrido un evento de modificación de esa variable a 1. Entonces tenemos en el reloj vectorial 1,0, que sería el estado 1,0. Luego, en el siguiente tenemos un evento, que sería el estado S20, que es lo que tenemos aquí. Luego, del estado 2,0, pasamos al estado 3,0 y al estado 2,1, que es lo que vemos aquí, 3,0 y 2,1. Y así sucesivamente, siguiendo la analogía, uno puede construir esta red o grafo de estados globales. Entonces, una linealización, que sería un camino entre estados de este grafo, podría ser, por ejemplo, este camino que va desde S0 siguiendo este trayecto. Otra linealización podría ser esto, siguiendo este otro nodo, o sea, esta otra bifurcación y llegando al final. Luego, otro podría ser empezando desde el inicio, siguiendo esta rama, pero nuevamente tomando esta otra rama y así sucesivamente. Entonces, como podemos ver, hay varias linealizaciones en la ejecución de un algoritmo. ¿Cuál es el paso siguiente? Teniendo este grafo de estados globales, lo que vamos a hacer es representar cada estado por la variable que queremos monitorear. Entonces aquí vemos que en el estado S00 inicialmente la variable X es 0 para P1 y P2, que es lo que encontramos aquí. 0 y 0 en el estado S00. Luego en el estado S10 encontramos en el estado S10 una modificación de la variable X, pero en el proceso P1, no así en el proceso P2. En el proceso P2 sigue siendo 0. Entonces encontramos aquí 1, 0. Luego para el estado S2
encontramos lo siguiente. Para el estado S2 tenemos nuevamente una modificación de la variable X a 100 y en P2 no tenemos ninguna modificación, es decir, la variable X sigue siendo 0. Por eso tenemos aquí 100, 0. Para el estado S3 tenemos una modificación de la variable 105 en P1, no así en P2. En P2 sigue siendo 0. Entonces tenemos aquí 105, 0. Para el estado S2, 1, tenemos aquí el estado. Tenemos una variable X 100 en P1 y tenemos una variable 100 en P2. ¿Por qué? Porque hay un envío de mensaje. Entonces tenemos un valor de 100 y 100 que corresponde a P1 y P2. Y así sucesivamente uno va algo así como representando los estados globales por los valores de las variables, ya que queremos evaluar esta función de predicado. Recordemos que esta función de predicado me permite a mí saber si hubo o no alguna violación en la restricción. Sobre esta red de estados, o mejor dicho, sobre esta red de variables ya que representan los estados globales de la ejecución del sistema, entonces aplicamos la función del predicado. Aplicamos en el primer nodo, en el estado inicial 0, 0. Entonces tenemos xy menos xj, que sería 0 menos 0, 0. ¿Es mayor a 50? No, falso. Luego 1 menos 0, mayor a 50, no, falso. 100 menos 0, 100, mayor a 50, sí, verdadero. 105 menos 50, 105, mayor a 50, verdadero. 100 menos 100, 0, mayor a 50, falso. Y así uno va construyendo nuevamente esta red de estados globales, pero ya con la función de predicado aplicado a la variable que estamos monitoreando. Sobre esta red entonces de mapeo de funciones verdadero o falso, que es lo que ya habíamos comentado, de que la función de predicado global es aplicar la función sobre los estados globales consistentes de tal manera a tener valores verdaderos y falsos. Y sobre estos valores verdaderos y falsos vamos a saber la afirmación posiblemente o sin duda alguna. Para poder saber entonces si se cumple la afirmación posiblemente o sin duda alguna, tenemos que ver las linealizaciones. Primeramente entonces vamos a mirar en qué lugares vemos los valores verdaderos y encontramos aquí. ¿Por qué buscamos los valores verdaderos? Porque necesitamos saber en qué nodo se ha violado esta restricción. Y la violación de esta restricción significará un valor verdadero en ese nodo. Entonces vemos que aquí tenemos un valor verdadero y aquí otro valor verdadero. Si miramos un poquitito, este nodo justo se encuentra en todas las linealizaciones. Es decir, si yo trazo una linealización aquí, una linealización aquí, una linealización aquí o en cualquiera de los casos, encontraremos que este nodo siempre va a estar en todas las linealizaciones. Por lo tanto, podemos concluir en este nodo que se ha violado esta restricción impuesta por nuestro algoritmo. Vamos a ver otro ejemplo. Suponiendo que en vez del valor 0 en P2, aquí se hace una modificación de X a 80. Entonces aquí hacemos la evaluación de predicado. 100 menos 80, 20. ¿Es mayor a 50? No. Falso. Bajo estas condiciones vemos las linealizaciones y en qué lugar tenemos un valor verdadero. Y tenemos aquí. Y justamente corresponde solamente a esta linealización. Luego las otras linealizaciones tienen valores falsos. Por lo tanto, en este nodo podemos concluir de que tenemos un posiblemente θ, ya que tenemos una sola linealización en la cual se cumple esa condición. Por lo tanto, concluimos que hay posiblemente un problema o posiblemente hubo una violación de esta restricción de nuestro algoritmo en el nodo S30. Vamos a ver otro ejemplo. Suponiendo que aquí no sea 0, sino sea 20. Entonces hacemos la función de predicado. 100 menos 20, 80 es mayor a 50, verdadero. Nuevamente miramos en qué lugares tenemos los valores verdaderos y encontramos aquí.
Ahora vemos el comportamiento de las linealizaciones y notaremos que para todas las linealizaciones, independientemente de cuáles se tomen, siempre estos valores van a ser verdaderos. Es decir, siempre en estos nodos se va a cumplir la condición verdadero. Por lo que concluimos que en estos dos nodos, sin duda alguna, tenemos una violación de la restricción impuesta por nuestro algoritmo. Es decir, en el nodo S30 y S21 debemos revisar para ver por qué se ha violado esta condición. Y con esto podemos ver el funcionamiento del algoritmo de Marzullo y Niger, que permite detectar en qué nodos tenemos un posiblemente tita o un sin duda alguna tita, donde tita es la función de predicado que queremos evaluar, y sobre todo para poder realizar las correcciones correspondientes, ya que no podemos detener la ejecución del algoritmo y no nos queda de otra que capturar los estados y luego realizar una depuración sobre esos estados. Aquí muestra el algoritmo correspondiente al de Marzullo y Niger. Si pueden mirar, también está detallado en el libro, pero ya la explicación está puesta en la gráfica. Y con esto terminamos esta última parte de la unidad 5. Muchas gracias.